¿Saben lo que me quita el sueño? Todas esas entrevistas que escucho sobre lo justificado que está que la gente que va a la cárcel sea castigada, sea torturada. La gente constantemente justifica este abuso en las cárceles. De hecho, nos frotamos las manos con satisfacción cuando pensamos en lo que sucede con un violador, cuando pensamos en lo que sucede con un ladrón, con un asesino dentro de estas paredes. No es una casualidad que pensemos en las cárceles más como un lugar de castigo, imitando esta concepción cristiana, que como un lugar de reinserción social. Pero ¿acaso nos preguntamos qué es lo que sucede, por ejemplo, con personas que han cometido su primer delito y que comienzan con una manera de pensar y que cuando salen de la cárcel terminan con otra? ¿Nos quejamos acaso? Y de hecho nos quejamos de la gente que nos vende caramelos y nos intenta amenazar en los buses cuando dice que ha salido del penal. Nos escandalizamos incluso ante esto, sin embargo a la vez aplaudimos estas condenas brutales. Hoy día quiero hablar en este caso sobre la novela de José María Arguedas, El Sexto. Cómo en esta novela se describe, en las mismas palabras de Arguedas, lo mejor y lo peor del Perú, y cómo a pesar de esta novela ser considerada la menos arguediana de las mismas, y de hecho la crítica no le ha dado mucha bola, me parece que es una de las mejores en su novelística, por razones que voy a exponer a continuación, pero que puedo adelantar ahora. Justamente la descripción cruda, bastante realista, de lo que sucede con los seres humanos ante el ejercicio del poder, y cómo éste utiliza la crueldad para mantener a la gente a raya y bajo control. Entonces les doy la bienvenida a este nuevo espacio literario. Ustedes saben que el día de hoy voy a hablar sobre literatura. Soy prisionero del insomnio y este es Relatos Insomnes. Nacida en los años 30, El Sexto es basada en la experiencia del mismo José María Arguedas en la cárcel, en la dictadura de Óscar R. Benavides. De hecho, no se saben, pero Arguedas estuvo en la cárcel en algún momento. En este caso, su alter ego, por así decirlo, el personaje que narra, Gabriel, ¿no?, basado en el mismo Arguedas, llega a la cárcel y convive con este preso comunista llamado Cámac, Alejandro Cámac. Este preso está enfermo por haber sido torturado en La Oroya. Por otro lado, este preso va a presentarle a sus compañeros, sus camaradas también comunistas, y va a convivir a la vez en el tercer piso con los presos apristas. La cárcel, de hecho, presenta una estructura piramidal. En el primer piso están los asesinos, los ladrones avesados, la gente más peligrosa. En el segundo piso están los criminales no violentos, violadores, ladrones primerizos, está un sargento acusado de estupro. Y en el tercer piso están los presos políticos. Gabriel es de Apurímac, recuerda mucho a su tierra y aunque ciertamente tiene simpatías por el comunismo y sobre todo está en contra del fascismo, en realidad la política no parece interesarle tanto como el ser humano. No es casualidad que él tenga amigos de ambos bandos políticos. Para Gabriel, lo más importante no es el credo político, sino la persona. Él piensa, y en eso estoy de acuerdo, que una persona puede sobrepasar sus convicciones políticas y que lo que importa más bien es el acto de las personas, en este caso con las que convive, más que lo que pueden decir de manera discursiva. A su vez, vemos que la novela trata sobre lo que sucede, como dije, entre el poder y aquellos que quiere someter. La novela es de algún modo un retrato del desafío al poder y cómo éste maneja, ¿no?, su competencia para invalidar puntos de vista. Ahora voy a ir a eso justamente, ¿no? Así vamos a ver por un lado a los amos del Sexto. Están esta triada del mal, que son Puñalada, Maraví y el Rosita. Sobre todo Puñalada. Puñalada es el que más lleva el poder y de hecho lo ejerce torturando a diferentes presos. Por un lado, como digo, vemos a la triada del mal, por otro lado vemos a presos como el japonés, del cual no sabemos el nombre en realidad y a quien se ha apodado Hirohito, el que era el emperador de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La tortura que se le ejerce a este preso es no dejarlo defecar en paz. Cada vez que lo intenta es pateado, es torturado hasta que se ensucie encima. Vemos un preso como el pianista también, un ex estudiante de piano que ha sido torturado y abusado sexualmente por los presos del primer piso y ha enloquecido. Vemos al clavel, un preso a quien se le ha tildado de homosexual, nunca sabremos si en realidad lo es o simplemente ha enloquecido por el abuso, quien es prostituido en la cárcel.
Por otro lado, vemos a presos como Pedro, que es el líder de los comunistas en la prisión, que intenta hablar sobre eso con el subprefecto al decirle que la cárcel ya es suficientemente cruel por el encierro que ejerce en las personas y que no debería agregarse también la tortura, tanto física como mental, a los presos. Pero el subprefecto responde con algo contundente que expresa lo que había dicho en el primer apartado. La cárcel es un lugar de sufrimiento y de expiación, les dice. Si ustedes están jodidos aquí, si ustedes van a sufrir, si los hace sufrir lo que está sucediendo, mejor que mejor. Esto no es una casualidad. De hecho, presos como Pacasmayo, un preso que está allí a pesar del dinero que tiene, por la intriga con otro subprefecto y un lío de faldas, van a verse enloquecidos por esta crueldad. Y creo yo que el enloquecimiento es justamente una herramienta que se utiliza contra los presos comunes y los presos políticos, quizá para invalidar su punto de vista. Existen también otros personajes. Los ligados a la actividad del mal, por ejemplo, los paqueteros, son aquellos que llevan el excremento de sus amos en papel periódico y que también los llaman los chasquis o los mensajeros del Inca, aprendices de ladrones que de algún modo se asocian al poder corrupto en este caso, para poder ejercerlo más adelante. Por otro lado tenemos a personajes como Juan o Mocuntuyo, un aprista amigo de Gabriel, que a pesar de decirse que es el músculo del partido y no el cerebro, es una persona muy sensible y por eso mismo hace buenas migas con el protagonista. Tenemos a Torrealba, por otro lado, otro amigo comunista fornido, que es bastante valiente, que de algún modo también comparte espacios con Mocuntuyo y con Gabriel. Y tenemos un personaje que me parece muy importante, que aparece en la segunda mitad de la novela, el Piurano. El Piurano, Policarpo Herrera, es un personaje campesino que batallaba y tenía estos rituales en su tierra en la cual batallaban después del alcohol pues con puñales en un desafío frente al pueblo. El Piurano se va a oponer a la figura de puñalada más adelante en la novela, no porque le haya hecho daño, sino porque piensa que lo que éste representa es lo podrido de la cárcel y de la sociedad en general. Así, la novela, como dije, y en las palabras de Mimi Arguedas, representa lo mejor y lo peor del Perú unidos, aunque no revueltos, ¿no?, en este espacio en común, el encierro, la cárcel, en la cual podríamos creer que existen amos y existen esclavos, pero en realidad los que mandan allí son aquellos que están por encima del poder. Los políticos, los que de algún modo ejercen la dictadura del dictador de turno y que se encargan de enloquecer, como dije, a aquellos que son desagradables al poder mediante abuso sistemático. A partir de aquí debo advertir, comienzan los spoilers. Si no quieren spoilers, pueden quedarse en lo anterior y regresar en lo que es las conclusiones. Bien. Primero que nada debo decir que cuando leí la novela por primera vez yo tenía entre 14 y 15 años y al principio me confundió esta división de estamentos, la que he mencionado hace un momento, ¿no? En el primer piso los presos más avesados, en el segundo los menos avesados pero delincuentes comunes y en el tercero los políticos. Pensé en mi inocencia que quizá ponían a los políticos en el tercer piso como una suerte de, no sé, alegoría, metáfora, o básicamente de manera literal, los políticos están arriba, la gente común está abajo. Sin embargo, cuando leí la novela más adelante me di cuenta que no era así, que el poder en la cárcel se ejercía desde el primer piso hacia arriba. El contrabando de drogas se ejercía desde el primer piso, los presos comunes, los asesinos, Puñalada, Maraví, Rosita, ejercen ese control desde el primer piso. Por otro lado, la comida también pasa desde el primer piso, ¿no? Y muchos presos se quedaban sin comida porque llegaban tarde, porque eran desplazados por los más fuertes, porque simplemente se enfermaban en sus celdas. Y cuando un preso se enfermaba en el sexto, como dice la misma novela, no tiene posibilidad de sobrevivir. Nadie le lleva la comida a su celda porque sus compañeros se la van a quitar. Por otro lado, vemos también la crueldad que se ejerce pues, en esta división jerárquica. Así vamos a ver, como dije, que presos como Puñalada, Maraví y Rosita, por ejemplo, tienen entramados internos. Por un lado, por ejemplo, vemos dos casos en los cuales este control es ejercido de manera muy fuerte y al mismo tiempo vemos que la voluntad de los políticos, por ejemplo, se ve mermada, su salud psicológica también,
ante esta falta de control que, como digo, se ejerce solamente desde el primer piso. Esos dos ejemplos claros son el ejemplo del clavel y el ejemplo del pianista. En el caso del clavel, este es prostituido, como dije, por puñalada. Al principio es la querida, entre comillas, de Maraví. Maraví, por una suerte de negociado político, se la cede a puñalada, pero como este dice, yo no aguanto queridas finas. Así que al final termina prostituyendo al clavel. Y va a ser ese espectáculo el que va a indignar a los presos políticos y que, como había dicho al principio, va a lograr que se arme un espíritu de cuerpo entre los apristas y los comunistas. Ellos forman una delegación junto con Gabriel también y hablan con el subprefecto, lo que había mencionado anteriormente. El subprefecto les dice que ellos han ido ahí a sufrir, pero al final considera que, bueno, vamos a ponerle candado a la reja pues del clavel. Eso no logra ningún cambio. Al final, de hecho, clavel es prostituido a través de las celdas, a través de los barrotes. Y lo que sucede con esto es que un preso, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Pacasmayo, que ya tenía problemas porque tenía un problema de salud y que los médicos, que también son encargados de deshumanizar a los presos, no lo atienden en realidad, ¿no? Va a terminar enloqueciendo de pena y de indignación y lanzándose contra la celda del clavel para, entre comillas, lavar ese pecado con su propia sangre. El quebradero de salud mental que va a tener Pacasmayo, ¿no?, va a ser tildado como celos por las autoridades de la cárcel. Básicamente van a decir que él se enamoró del clavel, no soportó los celos y por eso se mató. Una mancha más en un personaje que no tenía antecedentes y que había sido llevado a la cárcel por una intriga de faldas y porque el político de turno simplemente lo envidiaba. Por otro lado, tenemos el caso del pianista. El caso del pianista es distinto. Este fue apresado porque en un momento se explotaron bombas, básicamente explosivos pues, subversivos, y el pianista estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Fue apresado, fue abusado en la primera noche que estuvo ahí y de esa noche salió enloquecido. En algún momento el pianista se va a enfermar y tanto Gabriel como Mokuntuyo, su compañero aprista, van a intentar socorrerlo. Van a darle una chompa, van a darle chocolate, van a intentar salvarlo. Sin embargo, como dije, ellos no pueden protegerlo dentro de sus celdas. Al final el pianista va a morir, se le va a robar sus cosas y, paradójicamente, quien también los ayuda a socorrer a este preso es el Rosita. Cuando Rosita los ayuda, Juan intenta darle a cambio de esto un pedazo de chocolate. Rosita no quiere, pero esta asociación va a hacer que Juan se vea desprestigiado frente al partido aprista porque se ha juntado con un preso común, homosexual, delincuente, y aunque Gabriel intenta apelar a la humanidad que debería regir a todos por igual, Juan mismo va a decir que por favor no se meta, que es una cosa del partido. Así podemos ver que en realidad ambos espectáculos, ambos problemas son un quebradero de cabeza y de algún modo debilitan constantemente la voluntad de aquellos que quieren cambiar el mundo. Como dije, en este caso, tanto Gabriel como los presos apristas y comunistas, al menos en esa coyuntura, se ven debilitados por básicamente la tortura que se ejerce ante otras personas para quizá invalidar su punto de vista. Podríamos creer que el equilibrio en esa triada del mal es algo armónico, en realidad no lo es. Puñalada, Rosita y el Maraví se odian y de hecho tratan de mantenerse en un equilibrio muy delicado que es roto a veces por personajes que no tendrían una relación directa con sus acciones y que sin embargo la tienen. En este caso, por ejemplo, el Piurano. Este actúa porque un preso, un niño, es enviado a la cárcel porque se perdió un anillo, en el caso el anillo de su patrona, porque el chico era un empleado doméstico. Ella no dudó en denunciarlo y el chico solamente pasó una noche en el Sexto, una que le cambiaría la vida porque Puñalada y su gente ejercieron abusos sobre él. Al final, tanto Gabriel como ayudado por el Piurano, van a rescatar al niño de la celda de Puñalada y van a tenerlo con ellos. Cuando la empleadora saca al niño de la cárcel, el niño no quiere regresar. Obviamente, después de haber sido pues, torturado básicamente por una noche. Y aquí vamos a ver justamente al héroe que podría ser el Piurano.
este se va a indignar con Puñalada y va a desafiarlo delante de toda la cárcel, lo cual va a hacer que tanto Maraví como Rosita lo saluden con respeto. Esto último es irónico porque Rosita antes lo había desafiado a una pelea con cuchillos cuando el piurano le pegó al sargento, su amante, por una conducta claramente homofóbica ligada en este caso a, costumbres de su tierra en la época en la cual estaban viviendo. Sin embargo, esto al final, la homofobia que podría tener o no tendría el piurano, no es obstáculo para que Rosita lo considere como un arma o un aliado en su lucha para adquirir más poder. Despachar a Puñalada en este caso podría significar más poder para ellos. Sin embargo, a pesar de que Puñalada al final, y eso también es otro spoiler, Puñalada al final va a morir no en manos del piurano, esto no cambia la dinámica de la cárcel. Si bien es cierto, el piurano al final sí va a ejercer justicia ejecutando a un soplón y va a ser encarcelado, y quién sabe si deja en suspenso si ajusticiado, asesinado por los carcelarios, por los guardias. Al día siguiente, y con eso termina la novela, uno de los aprendices de Puñalada va a ejercer el mismo grito que Puñalada utilizaba para llamar a los presos comunes. Al final el sistema se ha protegido a sí mismo, nada ha cambiado y, como dije, se deslegitima cualquier intento de justicia social mediante el enloquecimiento, mediante el básicamente etiquetado, ¿no?, de las personas de cualquier tipo de práctica condenable, ¿no?, porque la justicia no puede convivir en un lugar en el cual todos una vez más están mezclados y a la vez están mezclados por la injusticia, la suciedad y el crimen. La novela El Sexto me parece una de las mejores de José María Arguedas, a pesar que se aleja, como dije, de lo que llamaríamos el modelo arguediano, ¿no? En vez de tener escenarios en el campo, escenarios mucho más ligados a lo indígena, tenemos un escenario cruel, un escenario en la ciudad, en donde vemos constantemente abusos y vemos, como dije, que nada al final ha cambiado. El mensaje no es, o no me parece esperanzador. La hidra ha perdido una cabeza y la ha regenerado. Pero por otro lado me parece una novela muy importante, no solamente por ser una novela de Arguedas, sino también porque representa, como dije, las contradicciones en un sistema en el cual, por un lado, hablamos de que las cosas deberían mejorar, pero no creemos realmente en la reinserción social. Las cárceles son lugares de tortura, lugares en donde la gente va a ser maltratada o enloquecida. Y creo que, una vez más, por eso deberíamos preguntarnos la próxima vez cuando hacemos un autobús y alguien nos diga esto nos intente forzar a comprar un caramelo, de dónde ha salido esta persona, qué tipo de experiencias ha tenido que vivir para llegar a ese punto. No desmiento, por cierto, las elecciones que nosotros tenemos, pero también tenemos que tener en cuenta, pues, las condiciones en las cuales una persona vive y se desarrolla. Bien, les recomiendo El Sexto, es una muy buena novela, como dije. No la tengo en las manos, la leí hace mucho tiempo, pero la tenía en PDF, igual pienso adquirirla dentro de poco. Les recomiendo también que me sigan en mis espacios, mis redes sociales. Ya saben, en Instagram es relatos_insomnes, en TikTok es relatos.insomnes y por aquí @relatosinsomnes en YouTube. Me haría muy bien comentando, comenten, critiquen, críticas constructivas, destructivas, yo las leo todas, y si quieren algún libro o alguna película pueden mencionarlo también y podría tomar en cuenta para analizarlo en el futuro. Como siempre, en este espacio literario, eso ha sido Relatos Insomnes. Yo soy prisionero del insomnio y les deseo buenas noches.